Bueno, continuamos conversando con Zobeida Mejía. Ella fue rectora del Consejo Nacional Electoral, vicepresidenta del CNE y actualmente es dirigente del Partido de Acción Democrática en el Estado Lara, es secretaria política. Y te preguntaba qué significa ser ADECO hoy. O como dirían quienes defienden el lenguaje de género, ADECO o ADECA. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje de género? ¿Tú eres feminista? ¿Estás de acuerdo con el lenguaje de género? ¿De género? Sí. No, yo creo que uno es como ciudadano por tu formación. Creo que eso no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer. Para ser inteligente, preparado, oculto, es el interés que tenga. Claro, hay gente que dice ADECO o ADECA, los ADECO y las ADECA. De todas maneras, de una forma o de otra, es un sentimiento que aprendí a amar. Y en la medida que he estado trabajando los temas sociales, porque Acción Democrática, yo siempre he dicho que para tú hacer de Acción Democrática, primero tienes que tener vocación de servicio público y vocación de servicio al quien lo necesite y al prójimo. Nosotros estamos en los hospitales, vamos a los funerales, estamos hablando, el trabajo que realizamos nosotros en Lara, de donde aprendí a conocer lo que es una militancia y lo que es el activismo de Acción Democrática, dirigentes, fundadores de barrios que son de Acción Democrática, que ha aprendido con ellos a amar la historia del partido, amar la historia de ese partido que fundó Rómulo, Leonardo Ruiz Pineda, nuestros mártires, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Carnevali, Pinto Salinas, Prieto, pero tenemos una historia extraordinaria, y que el partido hoy día se mantiene porque tenemos una formación de verdad que yo no sé cómo explicarlo, porque yo me siento muy orgullosa de esa historia, con los errores, porque hay hombres en estas organizaciones, pero cuando tú te vas a la movilidad social que hubo en el siglo pasado, yo nací en el siglo pasado y tuve movilidad social, pero no yo, hubo mucha gente con movilidad social, la educación, la escuela, la historia de esa Venezuela pujante, la beca Gran Mariscal de Ayacucho, la música, la educación, esa Venezuela en desarrollo que se vio, porque sí se vio, y esa Venezuela que le dio mucha oportunidad a muchos que después no les gustaba el sistema, pero que se hicieron esa democracia, y como toda democracia perfectible, siempre hay que irla desarrollando, y nosotros con un país con una democracia tan joven, lamentablemente vino la antipolítica. ¿Tú sabes que Betancur hizo muchísimo daño? Betancur llegó a decir que ADECO es ADECO hasta que se muera, ¿no? ¿Tú crees en eso? Chico, yo te voy a decir, yo creo que sí, porque cuando tú conoces y te encuentras con personas que pertenecieron a Acción Democrática y le pones el himno del partido, no lo pueden evitar, terminan cantando. O sea, pero fíjate que hay ADECO. Y bajan los discursos y dicen compañeros. Y no lo pueden evitar porque es un sentimiento, si es ADECO. Me decía Isabel Carmona, la presidenta del partido, yo una vez le dije, mira, tal persona se fue para tal organización que no tenía que ver menos con el lineamiento del partido. Me dice, no, ese no fue ADECO. Si tú tienes un lineamiento socialdemócrata con el partido, con nuestro sentimiento, pues tú ahora hay muchos ADECO por fuera, o ex ADECO, fíjate, o ex militantes de ADECO. Vamos a decir, por ejemplo, Claudio Fermín, Manuel Rosales, Alfonso Marquina. Bueno, la lista es larga. Y si vamos años más atrás, a Américo Martín, pero etcétera. Es que Acción Democrática ha sido la génesis de muchas acciones políticas que llegaron, que se han realizado productos, pues de eso es normal que salgan gente y regresen personas también, o ingresen personas. Nosotros tenemos muchos jóvenes en Acción Democrática, y cuando hablaba la pregunta del tema del trabajo social de Acción Democrática, es increíble las comunidades. Nosotros, por lo menos en el caso del Estado Lara, ahí se empezó un proyecto que fue hermosísimo, que es la consolidación de los barrios, que se hizo a nivel nacional. Yo hablo Lara porque es el tema que yo más toco por mi zona, pero la consolidación de barrios fue extraordinaria. Una pregunta que toca lo personal. Te voy a hacer una pregunta que toca lo personal. ¿Tú primero te vinculaste emocionalmente con Edgar Zambrano o te vinculaste emocionalmente con AD? No, yo vengo de un abuelo fundador de Acción Democrática. Mi abuelo fue ADECO, en mi casa son de Acción Democrática. O sea, no fue que Edgar Zambrano te metió a ti en AD ni nada. No, incluso parece cuando yo salgo jubilada, Edgar se sorprendió cuando yo le dije que yo quería ingresar a hacer activismo político. Me dijo, es una decisión bien difícil porque ser activista o militante de una organización política requiere mucho sacrificio y mucho riesgo, y los tienes que asumir, y eso no hay familia, no hay espacio, o sea, tú de verdad te entregas a todo, y es correcto, es así.
Ahora, Nosotros fíjate, tú hemos hoy, vivido un momento, y te lo digo porque nos tocó elecciones, lo digo en el 2013, falleció mi mamá, y en ese proceso había un proceso de elecciones de concejales y alcaldía. Nosotros teníamos unas candidatas que eran concejales por el estado Lara, y yo, como digo yo, enterré a mi mamá y no me dio tiempo ni de llorarla, yo tuve que irme inmediatamente a cumplir para ayudar a hacer con tu campaña tarea. por esa participación, ese derecho pues que nosotros ejercíamos. Y la vida te va mostrando cosas. Lo digo porque tengo una hija también. Entre Edgar y yo tenemos 3 hijas. 2 tiene él y yo tengo una de nuestro primer matrimonio, con 3 nietas. Hay una diferencia de 2 de 3 años, una que tiene 4 meses que se llama Lara, Miranda, que es la mayor, y Martina. Y Lara, la más pequeña, que tiene 3 meses. 4 meses cumple este sábado. Y cuando tú te involucras en todo eso, tú sacrificas hasta las familias, sí se sacrifica. O sea, tú le das calidad, involucras, a Dios gracias, tenemos unas hijas maravillosas, gente muy madura, que han estado al lado de nosotras, que nos han comprendido, mi hija sobre todo, que le tocó no solamente la parte de militancia, le tocó toda mi vida, siendo yo una funcionaria pública, donde llegábamos a las 7 de la mañana y salíamos a 2 y 3 de la mañana trabajando, porque tenías que cumplir con los objetivos pues, que estaban planteados cuando había un proceso electoral o previo, bueno, tantas actividades que había que realizarse, y te toca pues dar calidad y cantidad. Y bueno, mira, Dios gracias, pues se puede lograr todo esto con organización. Yo creo mucho en la organización y en la planificación y la constancia, que sea constante y mucho amor y pasión en las cosas que uno hace. Ahora, fíjate, Zoe, te ha tocado la circunstancia de ser la esposa de un preso político, de Edgar Zambrano. Sí. Y eso, por supuesto, era algo que quizás no estaba en tu presupuesto, en tus cálculos. No estaba. Tampoco era que no lo podías tú no pensar que pudiera pasar, porque bueno, esos son los riesgos también estar en la política, por tus opiniones en un momento determinado. Entonces, en este caso tenemos el caso de Edgar Zambrano, pues quien está injustamente privado de libertad. Ya tiene ayer cumplió el 8, bueno, 120 y pico días, 4 meses desde ese momento en que fue privado de libertad. Edgar Zambrano, un diputado que tiene vigente todos sus derechos. Nuestra Constitución establece incluso la inmunidad parlamentaria. Tú gozas de ella desde el momento de tu proclamación hasta el momento que culminas el cargo. En este caso, los diputados de la Asamblea Nacional que fueron electos en el 2015, les corresponde culminar el periodo constitucional en enero del 2021, el 5 de enero. Y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria tiene previo también un antejuicio de mérito, que Edgar no gozó del antejuicio de mérito que está establecido en la Constitución, que es constitucional. Luego tienes un proceso de antejuicio de mérito, tienes la figura, lo que llamamos nosotros de ese antejuicio, si procede o no, para allanar la inmunidad parlamentaria. Y eso también tiene que ser a través de un órgano que está establecido en la Constitución, que es la Asamblea Nacional. El mismo órgano del cual tú formas parte es quien tiene esa potestad constitucional de declararte o no el antejuicio y si tienes la inmunidad o no. Y eso, pues lamentablemente tampoco se cumplió. Estamos hablando de delitos políticos, de supuestas flagrancias de delitos políticos, y también tenemos en el país una doctrina que fue emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que ser la sala plena para aquellos altos cargos y aquellas personas que ejercen cargos muy importantes, o sea, de alta envergadura, como es el caso del vicepresidente de la Asamblea Nacional. Si tú, en un supuesto, los delitos pues, políticos de los cuales él ha sido acusado, tendría que ser no un tribunal ordinario quien viera la causa, sino la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tenemos una violación del juez natural. Hoy en día pues se está llevando el procedimiento en un tribunal ordinario, penal. Luego también tenemos lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa. Creo que el derecho a la defensa es una institución sagrada que se debe cumplir, que también está en la Constitución. El derecho de tú designar tus abogados, yo creo que es necesario que eso se cumpla. Hasta la fecha no se ha podido realizar. Y lo que estamos pidiendo, y creo que Venezuela también lo pide, primero la reconciliación en el país y que el Estado de Derecho y de Justicia Social tiene que prevalecer, las instituciones tienen que funcionar, porque es necesario canalizar los temas como tienen que hacerse. Y bueno, y ahí vamos en este trabajo por la libertad de Zambrano, que es un hombre que el país conoce, conciliador,
buen talante, democrático. Vamos a hablar un poco de sus condiciones de reclusión al regreso, si has podido conversar con él, si han podido hablar incluso del 30 de abril, si él cometió un error o no presentándose allí en las cercanías de La Carlota. Vamos al regreso a seguir conversando con Zobeya Mejía. Zobeya a la una es nuestra etiqueta para su participación. Ya venimos.